El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Había un hombre del grupo de los fariseos llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es; lo que nace del espíritu, espíritu es. No te extrañes de que ya te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya les había dicho la semana pasada que todos estos días de la Pascua vamos a estar escuchando en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y como su nombre lo dice, pues son los hechos de los apóstoles, lo que ellos hicieron luego de la resurrección de Jesús. Miren ustedes que el Evangelio nos muestra a Jesús hasta que sube al cielo. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Nos lo cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo recibieron el Espíritu Santo, cómo llenos del Espíritu empiezan la predicación y la consolidación de la Iglesia de Jesucristo. Pero es muy particular porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles hoy nos están contando cómo Pedro y Juan, luego de haber estado en la cárcel, son puestos en libertad, vuelven a su gente, pero con un montón de prohibiciones. Ellos no pueden volver a hablar en el nombre de Jesús. Y les están prohibiendo hacer curaciones y liberaciones. O sea que alguien les está prohibiendo hacer el bien. Miren que eso es muy particular. Normalmente a uno le prohíben hacer el mal. No matar, no robar, no calumniar. Pero a estos hombres les están prohibiendo sanar, liberar, ayudar, fortalecer, aconsejar, bendecir, acompañar. Ese es el mundo en el que están viviendo los apóstoles. Un mundo donde hacer el mal ya no escandaliza, pero hacer el bien es signo de escándalo. Mire qué tan parecido al mundo nuestro de hoy. Por ejemplo, ya se nos volvió paisaje, y esto va a sonar muy feo, se nos volvió paisaje que maten a nuestros militares, a nuestros policías. No pasa de un qué pesar. Pobrecitas sus familias, uno más. Se nos volvió tranquilo y normal el mal. Pero quien hace el bien se nos vuelve motivo de sospecha. Entonces vemos que hay alguien que está obrando muy bien y nosotros decimos: de eso tan bueno no dan tanto. ¿Quién sabe qué trae entre manos? Se nos volvió sospechoso el que hace el bien y se nos volvió paisaje el que hace el mal. De alguna manera, con nuestro silencio y con nuestra actitud, nos volvemos cómplice del que hace el mal y nos volvemos enemigo del que hace el bien. Mire qué tan contradictorio es. Por eso Jesús les dijo a ellos en algún momento: las zorras tienen madriguera,
pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. A ustedes, por hacer lo que hacen, los van a perseguir, los van a matar. Porque cuando alguien hace el bien, pone a tambalear el puesto del poderoso que no evita el mal. Por eso, el que hace el bien siempre es enemigo del que tiene el poder. Miren que es un mundo muy complicado en el que los apóstoles tienen que predicar. Pero ¿qué es lo que hace Pedro, Juan, Santiago, Andrés y todos los apóstoles? Ellos tienen en su mente y en su corazón un convencimiento pleno. Somos discípulos de Jesús. Lo hemos visto resucitado. Él ha puesto en nosotros la fuerza de la fe, de la paz y de la esperanza. Somos seres espirituales. El bien lo seguiremos haciendo aunque incomode a quien hace el mal. Y no seremos nunca amigos del mal. Consecuencia: Pedro murió crucificado con los pies para arriba. Pablo murió al golpe de la espada. Otro murió quemado. Otro murió lleno de flechas. Otro murió apedreado. Así muere todo el que termina haciendo el bien. Ustedes pudieran concluir: Padre, entonces no es buen negocio hacer el bien. Porque si todo el que hace el bien termina de esa manera, entonces es mejor quedarnos calladitos. Y cuando uno frente al mal se queda calladito, se vuelve cómplice del mal. Padre, entonces ¿qué hacemos? ¿Por qué los apóstoles hacían lo que hacían? Porque tenían una esperanza superior a la de nosotros. Ellos no esperaban los bienes de la tierra, ellos esperaban los bienes del cielo. Ellos esperaban una vida eterna y sabían que en este mundo, tarde o temprano, tenían que morir, o de muerte natural, o asesinados, o en accidente, o como fuera. Y no estaban buscando la muerte, pero no iban a dejar de hacer el bien. Porque al fin y al cabo, cada vez que hacían el bien, daban una cuota para esa vida eterna, para esa vida del cielo. Por eso Pedro y Juan le dicen a los apóstoles las mismas palabras del Salmo 2, Salmo 2. Dichosos los que se refugian en el Señor. Dichosos los que se refugian en el Señor. En el Señor siempre hay paz. En el Señor siempre hay esperanza. Cuando uno aprende a refugiarse en el Señor, aunque todo afuera parezca muy adverso y contradictorio, uno halla un poquito de paz. Y con ese poquito de paz, uno es capaz de sobrevivir en ese mundo tan complejo. Es como si la oración le permitiera a uno meterse por ratos en una burbujita. Y esa burbujita va pivoteando en el mundo que vamos viviendo. Y entonces, fuera de esa burbujita, todo es un caos. Pero mientras yo estoy en esa burbujita, hay paz. Por lo tanto, con la paz que tengo acá, voy siendo capaz de gestionar lo que me voy encontrando en mi camino. Entonces, esa es la gran invitación de la palabra de Dios hoy. Porque cuando uno decide obrar bien, lo que se gana son puros enemigos. Les voy a poner un ejemplo que no es una queja, pero es solamente un ejemplo. El Jueves Santo, en la hora santa, mientras yo estaba aquí predicando, después de días de tanto trabajo, y predique, y la gente alabe y alabe, habían 3 personitas toda la hora santa hablando mal de mí. Y yo me di cuenta. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano que me equivoco mucho. Pero en el momento yo decía, en este momento puntual de mi vida, estoy haciendo el bien. Y cuando uno está haciendo el bien, uno sabe que está haciendo el bien si hay alguien que lo está juzgando a uno. Porque dice la palabra de Dios, que solo al árbol que da buen fruto, los niños le tiran piedra. Al árbol que no da buen fruto, pues ni siquiera lo volteamos a ver. Les pongo ese ejemplo, porque tenía que sacar ese trapo. Pero ni siquiera quise que me dijeran quiénes eran, pero sabía, yo sabía dónde estaban ubicadas.
Pero simplemente es para que ustedes tengan en cuenta esto. Una vez ustedes decidan hacer el bien, tienen que estar en mucha oración. ¿Por qué? Porque lo que van a encontrar a continuación son enemigos, obstáculos, tristezas, desilusiones y un poquito de sufrimiento. Pero eso tiene sentido cuando el bien que yo hago es por un objetivo, el cielo. De lo contrario, es mejor no hacer el bien para poder vivir un poquito más tranquilos. Y allá nos lleva hoy la palabra de Dios. Por eso Jesús en el Evangelio le dice a Nicodemo: Nicodemo, para que las cosas de este mundo no te duelan tanto, tienes que volver a nacer. Señor, ¿y cómo vuelvo a nacer? ¿Es posible volver a estar en el vientre de la madre? Dice, no, es un nacimiento espiritual. Y le habla del bautizo. Y ese nacimiento espiritual lo que hace es que cuando yo aprendo, esto suena muy feo, cuando yo aprendo a tener una relación de amistad cercana con Dios, que se caiga lo que esté flojo, que se aleje el que quiera ir, que se quede el que quiera quedar, que hable el que quiera hablar, que ayude el que quiera ayudar. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo mi mirada en Jesús, todo lo demás pasa a un segundo plano. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: yo sé que usted tiene mucho miedo de seguirme. De hecho, Nicodemo seguía a Jesús en las oscuridades de la noche. Usted tiene mucho miedo de seguirme, pero el día en que usted nazca del Espíritu, ese día usted no tendrá temor de enfrentarse al mundo entero. ¿Por qué? Porque ha encontrado algo mayor. Entonces, que nunca se les olvide, que este segundo lunes de Pascua sea para cada uno de nosotros una invitación de Dios a estar muy unidos a Él, pero también preparados a los ataques de todos los demás. Siempre el maligno va a ser enemigo del que tiene paz, porque el que tiene paz está cerquita de Dios, y al maligno no le gusta Dios ni los que están cerquita de Dios. Entonces no tenga temor en equivocarse, no tenga temor en pecar, pero tenga temor en soltar la mano de Dios, porque el día en que soltamos la mano de Dios empezamos a agradarle al mundo, pero a perder el cielo. Disfrutémonos del cielo en la tierra y olvidémonos de todo lo demás. Más bien, dice el Evangelio, oremos por los que nos persiguen. Amén. Amén.